Pulso económico, que como es tradicional, pues comenzamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX y bueno, le ha ido bastante bien, se ha roto una trayectoria de 5 sesiones bajistas. Hoy alzas, no muy importantes, 0,10% arriba, 8.984,8 al cierre nuestro índice general, gracias fundamentalmente al valor que lidera las alzas hoy, Santander. 2,35 arriba, en segundo lugar Enagas 1,45 arriba y en tercer lugar Acerinox 1,34 arriba. En el lado del rojo, la compañía líder que se ha significado más en sus caídas hoy son los laboratorios Grifols, 3,36 abajo, en segundo lugar Colonial que se deja 3 y en tercer lugar Acciona Energía que hoy reduce su valor en bolsa en un 2,33. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los elementos que probablemente pues van a llamar su atención en la mesa económica que convocamos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa económica hoy tenemos que hablar de las predicciones de la OCDE. Constatan la desaceleración española. Recortan al 1,5 la previsión de crecimiento para el año que viene y sobre todo, quizás lo más llamativo sea que nos hacen una advertencia muy clara sobre la necesidad que tenemos de reducir nuestro endeudamiento. Puro sentido común, luego lo comentamos. Y bueno, nuestro tema de titulares hoy son los resultados del Santander. Ha obtenido beneficios por 8.143 millones en los 9 primeros meses del año. El beneficio por acción ha subido un 17%. Y les presento inmediatamente a nuestros invitados hoy, don Antonio Obanda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, en marcha. Pues ahora entramos en harina. Don José Ramón Riera, economista y escritor de tantas y tantas las cosas. Usted no para. Yo no paro, pero hoy encantado de estar aquí encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a ver. Antonio. ¿Qué les ha parecido a ustedes la sesión del IBEX hoy? Parece que frenamos la racha bajista, pero bueno, con incertidumbres y gracias a los resultados del Banco Santander. Sí, bueno, el día ha empezado con un movimiento positivo, pero luego se ha ido tranquilizando fundamentalmente porque al ver que Estados Unidos también parecía que iba a volver al lado positivo y sin embargo se ha dado la vuelta nada más empezar, pues Europa y en particular el IBEX lo que estaba subiendo se le ha quedado ahí en nada, en una sesión plana con expectativas, porque al final los números que estamos viendo de las compañías que están presentando resultados, no solamente en España, en Europa y en Estados Unidos, están siendo francamente por encima, el 80% de los resultados están estando por encima de lo que se está esperando. O sea, que lo que es la micro está yendo bien. Lo que pasa que las bolsas no reconocen la valoración donde las compañías le han llevado, ¿no? Y por eso estamos sufriendo. Y a lo mejor miran más allá de la foto antigua de los 9 primeros meses del año. Riera. Sí, vamos a ver, yo creo que en fin, desde el punto de vista micro, sí, las noticias de las grandes compañías están demostrando que están aguantando muy bien. Es decir, la teórica situación de crisis que iba a llegar, que parece que no termina de llegar, pero sí llega, y igual el caso, ellos siguen haciendo su trabajo y es extraordinario, es decir, que todas ellas estén generando mayores beneficios. Eso es muy bueno. ¿Qué sucede en las bolsas? Yo no soy un experto y entonces no entiendo, es decir, porque tendría que haber pues, una repercusión automática, es decir, en la subida de los índices bursátiles. Es decir, ¿por qué? Porque las empresas que cotizan ahí están generando un número importante de beneficios. No sé si es que de verdad, es decir, ahora las bolsas están mirando en macro y evidentemente en macro la cosa es completamente diferente a la micro. Ya hablaremos sí. Hoy en este programa de esto porque es preocupante y muy preocupante la macro. Hablaremos y ahora mismo. La OCDE dice que España va a crecer el año que viene un 1,5%, claramente insuficiente. Nos da una advertencia, un tirón de oreja a propósito de, oiga, bajen la deuda, que ustedes están endeudando una barbaridad. Y todo lo que vemos del futuro gobierno va en la misma línea. Más impuestos, más medidas, más coste y más recurso a la deuda, lógicamente. Hoy hablaba en esas previsiones la economista jefe de la OCDE, Claire Lombardelli.
España ha aguantado las turbulencias y regreso a finales de 2022 a niveles de su PIB antes de la crisis, gracias al fuerte apoyo gubernamental a la hora de proteger negocios y hogares. Así que predecimos un fuerte crecimiento económico del 2,5% este año y un 1,5% al año que viene, que va en línea en la medida del crecimiento europeo. Claro, que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, 2,5 este año, pues según con quién te compares es maravilloso, pero el año que viene, oiga, aquí hay una desaceleración bestial. Sí, vamos a ver, primero yo tengo que ver el 2,5%, porque es que por más que lo busco no lo encuentro en ningún lugar. Es decir, hemos crecido un 1,1 en el primer semestre. AIREF hoy sigue dando, con datos de coyuntura del día 19 de octubre, una caída del PIB en el tercer trimestre del 0,2. AIREF, en su modelo, uniendo todos los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda, dice que estamos decreciendo un 0,2. Sí, estamos a punto de saber, porque este viernes nos van a dar la noticia definitiva de cuál es el tercer trimestre. Si la AIREF dice un 0,2 y el INI me dice un 0,5, yo, perdóname, a partir de ahí hemos vuelto a meterle mano en la cocina porque no me cuesta creerlo. Ahí dice una diferencia de un 0,5 puntos, me lo podría llegar a creer. Pero es que en ese caso nos faltaría crecer un punto entero en el último trimestre del año, que me lo expliquen, porque es que en estos momentos toda la coyuntura de este país te está diciendo cosas negativas. Para empezar, la recaudación del IVA ha caído. En los 4 últimos meses la recaudación del IVA ha caído. ¿Cómo es posible que esté cayendo la recaudación del IVA? Pues muy sencillo. Está cayendo el consumo porque en estos momentos hay un parón. Y fundamentalmente ese parón de la economía viene por el incremento de los impuestos directos que estamos soportando. Es que han crecido un 9,6%. El IRPF ha llegado a 76.000 millones en el mes de agosto. El año pasado recaudamos 110.000 millones en todo el año y este año vamos a recaudar 120.000 millones de euros en IRPF, que tienen las economías que no llegan al final del mes. ¿Que vamos a crecer un 1,5%? Vamos a ver. El gobierno dice que vamos a crecer un 2 y presenta un plan macroeconómico a Europa con un crecimiento del 2. Dice que los impuestos se van a ir a 650.000 millones y los gastos a casi 700.000 millones. ¿Pero dónde estamos? De verdad, ¿alguien tiene sentido común? Y además es que hablan de un crecimiento del Producto Interior Bruto a precios corrientes que va a llegar a 1.550.000 millones. Que es que no se lo creen, pero ni dormiditos en la cama con tranquilidad, esos son sueños oníricos, absolutamente oníricos. Banda. Totalmente, la situación que estamos viviendo es una situación en la que el Estado no es capaz de asumir, o sea, con la inflación, con la situación que tenemos, con las expectativas de crecimiento, los números. Lo hemos hablado aquí otras veces, es que es muy difícil que los medios estadísticos del Estado puedan sujetar los datos, que si te los inventas, pues puede ser, pero efectivamente con lo que nos queda de trimestre difícilmente vamos a llegar a cumplir ninguno de los datos previstos por el Gobierno en sus presupuestos para 2022 y sobre todo revisados en los últimos trimestres. Estamos lejísimos de conseguir el dato. Entonces, claro, vemos que Europa está preocupado por esos objetivos y aquí no se pone, sin gobierno pues no podemos hacer nada, estamos dedicados al chalaneo y a la negociación fuera de todo. Bueno, como estamos en horario infantil, solamente me referiré al símil. Christine Lagarde a mí me recuerda a la gata Flora, no les voy a contar lo que le pasa a la gata Flora, pero algunos ya lo saben, ¿verdad? Ahora dice que está preocupada por el estancamiento de la economía en los próximos trimestres. Vamos, pero hija, pero si esto, ¿quién lo ha producido? Pues, ¿las subidas de interés de quién? Del Banco Central Europeo. Es que no sé si vale la pena comentarlo, pero esta señora... Vamos a ver, sí. Estas son, de nuevo, las incongruencias día a día de alguien que tenía que haber intervenido en la economía un año antes para evitar que la inflación se fuese en Europa al 12%, cuando estaba en el 4 tenía que haber metido medidas en ese instante. Controlar un 4 es mucho más fácil que controlar un 12% como al que llegó Europa. Claro, sí, luego se le han ido los precios, y se le han ido los tipos de interés, y claro, vamos a ver, a un 4,5% la economía europea se para, porque es que es lo que implica precisamente esos tipos de interés,
querer parar la economía. ¿Por qué? Sí, porque es que si no, no bajan los precios. Entonces, están haciendo lo que tienen que hacer con un año de retraso y se asombran. Perdóname. Y causan daños colaterales importantes, muy importantes. Banda. Sí, sobre todo además por varias cosas, que es primero, los tipos de interés ante una inflación que ellos calificaron de temporal en octubre del año pasado, no se sujetan, o sea, que dices, bueno, y cuando empiezan a reaccionar subiendo los tipos, tienes una curva también del largo plazo que a la vez se mantiene, o sea, que no se cree que la solución sean las subidas de tipos, y entonces siguen los tipos, o sea, tienes una curva invertida en la que los tipos a largo están por debajo de los tipos de intervención y encima dejan de intervenir, es decir, los que tenían capacidades de emitir al mercado a un tipo, ahora es imposible que coloquen nada, con lo que tienes montones de compañías que no son capaces de generar deuda o de que le compren su deuda para poder sujetar la situación de esa propia compañía. Y tenemos una complicación que el Banco Central Europeo claramente tiene que sentarse, pensar qué va a hacer y entonces justificar su intervención, no hacer esto que hacen ahora, que es, claro, estamos empezando a estar preocupados de que efectivamente la economía se está paralizando, pero es que llevamos así 24 meses. Hoy, por cierto, hay un rayito de esperanza en la locomotora europea, en Alemania, porque han salido los datos IFO y son ligerísimamente mejores que los del mes anterior. Pero claro, desde abril que no se veía una pequeña y ligerísima mejora. Así es que están que tocan la pandereta. Vamos a valores de nuestra bolsa. Santander, que obtiene beneficios récord, 8.143 millones en los 9 primeros meses del año y el beneficio por acción sube un 17%. Santander obtuvo un beneficio atribuido de 8.143 millones de euros en los 9 primeros meses de 2023, un 11% más en euros corrientes, un 13% más en euros constantes respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa y México, que permitió neutralizar el aumento de las provisiones según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Conviene subrayar que este beneficio ya tiene en cuenta el impacto de 224 millones de euros por el gravamen temporal impuesto en España a los ingresos de la banca. Santander, al igual que el resto de entidades, contabilizó el impacto en los resultados del primer trimestre. Si se tiene en cuenta solo el tercer trimestre, el beneficio atribuido aumentó un 26% frente al tercer trimestre de 2022, hasta los 2.902 millones de euros. El margen bruto creció un 13%, hasta los 43.095 millones de euros, tras aumentar el número de clientes en 9 millones, lo que sitúa el total en 166 millones. El banco explica que el repunte de la actividad de los clientes y de los tipos de interés propició un incremento del 16% del margen de intereses, hasta los 24.134 millones de euros, impulsado por los mayores volúmenes en algunos países, el aumento de los tipos de interés y la gestión de los márgenes. Banda, muy buenos resultados, pero la mayor parte obtenidos fuera de España. Bueno, España también ha contribuido en parte, pero lo que tenemos, y lo ha dicho claramente, es que han conseguido mantener el margen. ¿Y cómo consigues mantener el margen en un negocio que se dedica a prestar y tomar dinero? Pues fundamentalmente porque hay una parte que no está pagando, y esa parte que no está pagando la comparas con lo que sí que está recibiendo por la parte de dar, y resulta que se ha incrementado tu margen. ¿Y qué les están persiguiendo? Que si no tienes forma, suben los tipos de interés, tienes una cantidad enorme de depósitos y no los estás retribuyendo, está a cero. Pues eso es un buen negocio, incrementar por el lado de recibir y no dar nada. Y eso es un formato que sigue toda la banca española, no solamente el Santander. Lo que pasa es que el Santander en número es mucho más grande y es capaz de asumir, además, que la parte de fuera de balance, es decir, todo lo que le vienen de comisiones, también ha crecido de una forma importante. Por lo tanto, el banco lo está haciendo bien, es capaz de reflejar en sus cuentas la situación, pero tiene que ajustar y pensar en el futuro, porque el futuro viene por el lado de que tus clientes van a empezar a pedirte que les pagues, y en cuanto eso empiece no vas a tener ese incremento de 9 millones de clientes, sino que puedes tener fugas si no entras
en esa guerra del depósito que ya veremos si se produce. Sí, además hay una cosa que toda la banca española está empezando a notar, porque en los últimos 6 meses han salido de los depósitos bancarios que se han ido a deuda a corto plazo 20.000 millones de euros. Es decir, están ya empezando a que los, personas que tienen depósitos y que son capaces de tener capacidad de moverse, dicen, bueno, pues ya que no me das nada, me estoy moviendo directamente al Tesoro Español, que de momento me está pagando un 3,30 por unas letras a 6 meses, que me viene muy bien, que en lugar de tener dinero en el banco, pues lo tengo ahí y esto es un corto plazo que recupero mi depósito. La banca va a tener que subir la remuneración de los depósitos sí o sí dentro de poco, porque es que es un clamor. Es decir, quizá no llegue a pagar el tipo de interés de lo que corresponde a una letra de la deuda española, pero que me va a tener que remunerar, no le queda otro remedio, y está aguantando, es decir, como un auténtico león, y además con una excusa que yo la entiendo a la perfección. Hombre, verá usted, es que a mí me han puesto un impuesto, es decir, especial, de solidaridad y de no sé qué, y claro, yo esto, como lo tengo que pagar, hable usted con el gobierno, que me quite ese impuestito y a lo mejor hasta empiezo a remunerar. Con lo cual, está pasando también la patata caliente a quien se la tiene que pasar. Ahí quería yo llegar, porque Hacienda ya presume de que va a ingresar 2.900 millones por el impuesto especial a la banca y a las energéticas. Sí, claro, es decir, es que, vamos a ver, es muy bonito ingresar, es precioso, es decir, es maravilloso, y además debe producir de unos placeres extraordinarios a quien decide que poner determinados impuestos, porque es tremendamente motivante. Fíjate, si mando que le pongo impuestos. Claro, no, y además es muy progre, o sea, es decir, vamos a ver, es muy progre, muy social incrementar sobre todo este tipo de impuestos a la banca, a las eléctricas, que ganan muchísimo dinero. No importa el valor que aporten al país, no. Lo importante es pegarles un buen sablazo, porque es muy progre, digo. El problema está no en estos impuestos que estamos viendo, es decir, que la banca dice, muy bien, me lo tengo que pagar, 3.000 millones, bueno, ¿yo pagarlo? Bueno, veremos a quién lo paga. Y de momento, ¿quién lo paga? Por las no remuneraciones, es decir, a los depósitos. Pero el problema está en que estos señores que están ahí sentaditos y que van de exquisitos haciéndoles estas faenitas a los ricos, no se están dando cuenta, es decir, que no han deflactado el IRPF, no se dan cuenta de que en los precios en los últimos 2 años el IPC ha subido un 18%, no se dan cuenta que el índice del precio de los alimentos ha subido un 25% y que a finales de año habrá subido un 30%, y no se dan cuenta que quien está pagando esta fiesta de los ingresos públicos es la clase media y la clase baja, sobre todo. Todos aquellos de menos de 60.000 euros de ingresos son los que están pagando eso. ¿Que les van a cobrar más a los de 300.000 euros? Bueno, pues sí, les van a cobrar un poquito más. Bueno, vale, ya está, venga, ya pasó. Pero ¿cuántos hay de 300.000 y cuántos hay que cobran el 10% de los de 300.000, que son 30.000 millones contra unos cuantos de 300.000? Ya está bien. Sí, tenemos una cosa clave también unida a esto, que es fundamentalmente que tanto las eléctricas como los bancos van a pasar a sus clientes ese impuesto, pero directo, o sea, sin pensarlo. No solamente por vía de impuestos, sino directamente vía de... Es su condición, como la del escorpión y la rana. Eso es lo que han estudiado todos desde que han entrado a trabajar. O sea, nosotros estamos aquí para pasar los gastos a quien corresponda. Y quien corresponde son los cientos de millones de clientes que están ahí intentando, primero, que remuneren su dinero y, segundo, tener interés en invertir y que el banco les tiene que asesorar. El banco se olvida de eso. El banco directamente va a buscar este impuesto, pues ya está, lo paso y al siguiente. Repercutido. Repercutido directo. El sello, la estampilla y nada más, no hay que preocuparse de más. Bueno, malos datos respecto a la compraventa de vivienda en nuestro país, que ha caído pues casi un 23%. Vamos a verlo.
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 22,7% el pasado mes de agosto respecto al mismo mes de 2022, hasta sumar 28.344 préstamos, con un tipo de interés medio que siguió al alza, alcanzando el 3,25%, su cifra más alta desde julio de 2016, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con el descenso interanual de agosto, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 7 meses de tasas negativas, aunque la de agosto ha sido más pronunciada que la registrada en julio. El total de préstamos sobre viviendas contabilizado en agosto es la segunda cifra más baja desde enero de 2021, solo superada por la de abril de este año, cuando se constituyeron algo más de 27.000 hipotecas. El importe medio de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 4,6% interanual en el octavo mes del año, hasta los 138.171 euros, mientras que el capital prestado disminuyó un 26,2% hasta rozar los 3.916,3 millones de euros. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en agosto fueron Andalucía, Cataluña y Madrid. Riera, este es un mercado que se nos clavó. Sí, se ha anclado, sí. Se quedó parado hace ya muchos meses, es decir, con aquellos además magníficos anuncios de vamos a construir 50.000 viviendas sociales y vamos a coger todas las viviendas que tienen ahí en depósito los bancos que se llevaron al banco malo y ahora los vamos a... Pero si resulta que no había, y resulta que no hemos hecho nada, y resulta que seguimos hablando Vamos a ver. Cuando un gobierno no toma ninguna medida y la única medida que sabe tomar es subir impuestos y subir gastos, como además venimos tocados con los tipos de intereses del Banco Central Europeo, pasa en el mundo inmobiliario lo que está pasando en estos momentos. Pero ahora no solamente va a pasar al mundo inmobiliario, no nos olvidemos que los bancos, es decir, al caer esta actividad que han amortizado según Banco de España, 18.000 millones en el primer semestre del año, se han reducido las deudas bancarias en hipotecas y 42.000 millones en préstamos a las empresas, pues evidentemente hay un frenazo que se va a producir en toda la economía, que afecta construcción, sector inmobiliario, automáticamente actividades financieras. Y seguros, automáticamente al sector de la administración y servicios profesionales. Es decir, esto es una cadena, automáticamente pues, la reducción del consumo al comercio. Es decir, es que es en todos los... O sea, toda una decisión política afecta directamente a una decisión económica. Cuando están haciendo las cosas que están haciendo, entonces es que esto es una cadena. Es decir, construcción, actividades inmobiliarias, actividades financieras, actividades administrativas, y como además drenas con impuestos a través del IRPF, caída en el sector comercio. Y esto es lo que nos está pasando, y ahora ya los indicadores nos empiezan a decir esto va muy mal, no, es que esto va peor, no, es que esto cada mes, es que nos damos una galleta más. Y esta es la cruda realidad. Sí, y hay dos elementos en este entorno inmobiliario que son preocupantes. Primero, la mora, que hasta ahora no preocupaba y ahora mismo los bancos es su principal preocupación, cómo se ha disparado en los últimos 4 meses y cómo, además, no solamente en la parte de créditos hipotecarios, en la de créditos personales y en la de todos los temas relacionados con la actividad bancaria. Esa mora les mete a los bancos una pulla muy, muy preocupante. Y segundo, que el propio sector que hasta ahora había reflejado subidas de precios, ya en el último mes estamos empezando a ver caídas en zonas premium de precio. ¿Por qué? Porque no se vende y al no vender se caen y además el efecto inflación, el efecto de los tipos de interés sobre las propias hipotecas. Todo eso hace que entremos en un parón y que nadie sea capaz de pensar que el futuro es que vas a tener una valoración de tu vivienda muy por encima ya con que pase un año. Estamos legítimos de eso. Último minuto, pero no puedo obviar este asunto. En una circunstancia en la que los precios de la alimentación van escalando y escalando y escalando, los márgenes de las empresas de alimentación se han hundido un 25%.
O sea que... sí, Pero sí. es muy sencillo. Sube salarios mínimos interprofesionales, sube no sé qué, baja la productividad a 31,9 horas. ¿Sí? ¿Quién se está comiendo los costes? Sí, pues como además vendo menos, pues tengo que bajar precios y por lo tanto mis márgenes... Sí, sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos, sobre todo por sus opiniones y por su presencia en el programa también. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues muy agradecido también y les espero en la redacción abierta cuando pasemos el trámite de la publicidad para contarles todo lo que trae la política.